Saludos a todas y a todos los que participáis en este curso internacional de formación política, desafíos de la militancia en el post-COVID-19. Saludos a toda la gente de España, de Francia, de Portugal y a todos los hermanos y hermanas de América Latina. Saludos a los compañeros y compañeros de Morena, a los compañeros y compañeras de la Patria Grande, del Frente. Para todos, saludos. Igualmente a todos los que estáis colaborando en que este curso vaya adelante. Bueno, hoy tenemos, recordáis que estamos dando clases concretas con su contenido académico y también estamos invitando a personalidades que desde el mundo de la práctica están complementando esta mirada. Después de haber analizado el feminismo desde la vertiente académica, hoy tenemos el lujo de contar con Irene Montero, que actualmente se desempeña como ministra de Igualdad en el Gobierno de España. Ella es psicóloga, ella es militante, primero de los movimientos sociales, muy activa en la plataforma de afectados por la hipoteca, en elementos del Frente Cívico y posteriormente en Podemos. Es una mujer que sabe de la importancia de la militancia, sabe de la importancia también de las instituciones, sabe de la importancia de estar en las calles y no siempre es sencillo, cuando eres mujer, compatibilizar todas estas cosas. Y además, como mujer y militante, bueno, pues no puede dejar de estar preocupada por la marcha de un mundo en donde el neoliberalismo está tocado de muerte, pero desgraciadamente va a morir dando manotazos. Bienvenida, Irene. En esta, por favor, en esta dirección, Irene, vemos una respuesta brutal en Colombia, que a veces tiene maneras de guerra, vemos la masacre que está habiendo en Israel. La violencia es una cuestión que no solemos reflexionarlo, pero afecta casi primeramente a las mujeres. Las mujeres somos hacedoras de paz porque somos conscientes de lo que implica la guerra, no solamente en cuanto a las formas específicas que las guerras suelen adoptar contra las mujeres y a cómo las mujeres somos utilizadas también como arma de guerra entre los contendientes, sino porque somos las más afectadas por esos procesos. En la medida en que somos las mujeres las que sostenemos la vida, en la que son las mujeres las que sostienen las familias, los cuidados, la garantía del bienestar de la familia suele depender de las mujeres, son las que asumen más carga siempre, ¿no? En tiempos de paz y en tiempos de guerra, pero en tiempos de guerra particularmente. Y por tanto, claro que hay una dimensión feminista para analizar los conflictos internacionales que hoy estamos abordando. También es verdad que las mujeres, sobre todo las mujeres que vienen de los sectores populares, y aunque históricamente nunca se les ha reconocido, no solo están en la retaguardia, también están a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Estoy pensando en Berta Cáceres, por ejemplo, aunque ahí no estamos hablando de una guerra en sentido propio, pero sí de un movimiento político, social fuerte en la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos de la humanidad y de la defensa del planeta y también de las vidas de las personas que lo habitan, que tiene a las mujeres como protagonistas. En el movimiento por la vivienda en España pasa igual, las mujeres están en primera línea, no solo en aquellos movimientos, como digo, en aquellos procesos de, digamos, de defensa de derechos clásicamente considerados feministas, el aborto, la lucha contra los feminicidios, sino en aquellos movimientos que al final pretenden garantizar derechos fundamentales, derechos humanos y que buscan proteger la vida frente a las amenazas de un sistema económico y político y social que es profundamente injusto y profundamente desigual y que daña la vida de las personas y particularmente de las mujeres. Fíjate que escuchándote, estos estudiantes, esta gente joven protestando en Colombia, han reportado casos de violaciones. Es decir, que no solamente hay brutalidad policial que afecta a todos, sino que en el caso de las mujeres además hay que incorporar, como tú también acabas de decir, bueno, pues como uno de los castigos de guerra, ¿no?, las violaciones. Completamente. De hecho, hay una cuestión que además en el ámbito latinoamericano está muchísimo más reflexionada y teorizada que en el europeo, que es el de la violencia política contra las mujeres. Todas aquellas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por ser mujeres, tanto en contextos de guerra como en contextos o en países o en sistemas que se reivindican democráticos y vamos, lo estamos viendo en el propio contexto europeo, ¿no? Las mujeres cuando deciden dar un paso adelante, cuando ocupan el espacio público, cuando quieren ejercer poder y cuando dicen claramente quiero ejercer poder porque quiero cambiar las cosas,
reciben sistemáticamente esa violencia política que va desde las expresiones y violaciones de derechos más bestiales, como pueden ser las violaciones, el rapado de pelo, el cambio de tu aspecto físico, por supuesto el encierro, la privación de libertad, las torturas, pero también en los contextos que no son tan abiertamente hostiles o que no son de guerra, por ejemplo, observamos una violencia política que se está dando ahora mismo en todo el mundo, también en el contexto europeo, a pesar de que, como digo, lo tenemos menos teorizado. En Latinoamérica, la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, que es pionera en la protección y en la lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo, está mucho más teorizado esto. Y esa violencia política se traduce en los sistemas democráticos en escrutinio de tu vida personal, en el acoso a tu vida privada y a tu vida personal como mecanismo disciplinador y para evitar que tú sigas dando pasos adelante en esa ocupación del espacio público y en formar parte de la toma de decisiones de tu país o de tu comunidad o del espacio en el que estés, y es algo que, vamos, que creo que exige una reflexión feminista internacional en este momento y por parte de los Estados, porque se está produciendo en Europa, en América Latina y en todas las partes del mundo. Estoy pensando que muchas veces explicamos en la academia la violencia estructural que contaba Galtung, ¿no? Esa violencia del sistema capitalista escondida en las estructuras, pero claro, si no metes la mirada feminista, en esa violencia estructural aparece lo de siempre, ¿no? Aparece lo productivo, pero no aparece lo reproductivo. Sí, no aparecen las violencias específicas que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres, pese a ser las mujeres más de la mitad de la humanidad. Es decir, en cuanto tienes un mínimo de mirada de género, en cuanto te pones las gafas feministas, observas que hay formas específicas de violencia contra las mujeres que se dan en todos los contextos y en todos los procesos políticos, que se ejercen, por tanto, contra más de la mitad de la población, pero que no ocupan la centralidad de los manuales, de los análisis politológicos o de los análisis sociológicos, de los análisis de los historiadores, y sin embargo, claro, es que están ahí. Ha señalado el convenio de Belén do Pará. Claro, siempre que hablamos de esos temas nos vamos al ámbito más europeo, ¿no? o el convenio de Estambul, ¿no? En este caso. Se puede también aprender de otros lugares donde, como dice Boaventura de Sousa Santos, nosotros con la visión eurocéntrica, con esta mirada eurocéntrica, cometemos epistemicidios, ¿no? Matamos las miradas de otros lugares. En este caso es así. Yo creo que, y más en una cuestión como el feminismo y particularmente en la de la violencia contra las mujeres, es verdad que el Convenio de Estambul es un referente internacional indudable, una guía y un compromiso, una obligación de los Estados que nos hacemos parte de ese convenio de Estambul en el marco europeo. Por eso, digamos, destaco su utilidad. Ahora se cumplen 10 años, estamos celebrando esos 10 años del convenio de Estambul. España, además, es uno de los países que se ha situado como un referente en la aplicación en la política interna, en las políticas públicas nacionales de ese convenio y en la lucha, por tanto, contra la violencia machista, contra la violencia de género y contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Ese es uno de los objetivos que estamos abordando en el Ministerio con la ley Solo sí es sí, ampliar la protección frente a todas las formas de violencia sexual, pero evidentemente, y reconociendo su utilidad, antes del convenio de Estambul existía el convenio de Belén do Pará y en algunas cuestiones es mucho más ambicioso, como por ejemplo en el de la violencia política contra las mujeres. Cuando digo más ambicioso me refiero a que hay detrás una reflexión colectiva mayor, a que hay más horas, tiempo, mujeres y experiencias reflexionadas y que tienen la entidad suficiente como para que otras muchas mujeres miremos a América Latina, también desde Europa, aunque sea algo que en Europa hacemos poco. Comparto que tenemos muchas veces esa mirada eurocéntrica y que es no solamente profundamente injusta, sino profundamente inútil, y que cuando miramos a lo que, por ejemplo, en este caso, pues a esa convención en lo que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres, nos da herramientas muy útiles para reflexionar sobre las propias experiencias que estamos experimentando a día de hoy en el contexto europeo en ese sentido. Sí, que es verdad que a veces puede ser cierto, ¿no?, que el mundo occidental ha avanzado inicialmente más en la defensa del feminismo, pero después yo he podido ver cómo movimientos en América Latina han reforzado el feminismo aquí en Europa, en España de manera evidente. Yo no me atrevería a decir si hemos avanzado más o menos. Evidentemente,
es indudable que todavía a nivel global la cifra de feminicidios, de asesinatos machistas, la cantidad de países que todavía no garantizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto para todas las mujeres, es escandaloso. Esos son mujeres perdiendo la vida, esos son mujeres viendo vulnerados los más fundamentales de sus derechos, el propio derecho a la vida y a poder desarrollar una vida libre y plena, el derecho a la salud, al desarrollo de la libre personalidad, o sea que ahí, en fin, que es bestial. Pero sí pienso que estamos en un momento también en el que esta cuarta ola del feminismo precisamente tiene un carácter profundamente internacionalista. Las mujeres a lo largo y ancho del mundo, quiero pensar, estoy convencida de que hay muchas compañeras argentinas escuchándonos, si ha habido un momento de enorme emoción mundial de todas las mujeres siendo las pibas argentinas ganando ese derecho al aborto en el contexto de una emergencia sanitaria global, eso ha hecho claro, temblar al mundo entero, ¿no? Y todas las mujeres éramos las pibas argentinas en ese momento, con la ministra argentina, con Eli, que es una compañera querida y que espero poder tener un encuentro físico, ¿no? También y esos pañuelos verdes. Pronto. Lo he hablado mucho, ¿no? Cómo han sido el faro que nos alumbraba, porque también de alguna manera situaba la centralidad de la lucha de las mujeres en el contexto de una emergencia sanitaria donde las mujeres han vuelto a cargar sobre sus hombros las consecuencias peores de esta crisis, sosteniendo los trabajos esenciales, teniendo las mayores tasas de desempleo, sosteniendo los cuidados y la crianza de los hijos y las hijas, en su mayoría las mujeres. Por tanto, creo que hay una característica muy importante del movimiento feminista, que es ese internacionalismo, esa comprensión de que o hacemos transformaciones que llegan a todo el mundo y a todas las mujeres, también la interseccionalidad, o no vamos a ser capaces de ser iguales y de ver reconocidos todos nuestros derechos. Déjame hacerte una pregunta complicada, porque es verdad que nos están escuchando muchos militantes y muchas mujeres también militantes de partidos políticos, de movimientos sociales, y me temo que no siempre se encuentra el apoyo de los hombres en estas reivindicaciones. Yo siempre cuento que en España la última amnistía es la del 77, las protagonizan mujeres luchando por el derecho a amnistía, salen incluso presos con delitos de sangre, pero se quedan en la cárcel prostitutas, adúlteras y abortistas, ¿no? Porque se planteaba que, como la revolución la hacía la clase obrera y eran hombres, no funcionaba la reivindicación de la mujer, sino como una reclamación pequeño burguesa, una estupidez de una lectura torpe y simplista del marxismo, ¿no? Claro, ahora nos encontramos con que en algunos lugares hay mujeres políticas, feministas, que van muy por delante de sus compañeros hombres, donde hay determinados derechos pues que no terminan de entenderlos. Yo creo que, primero, hay una cosa muy interesante de lo que decías respecto al olvido de las mujeres. Por ejemplo, lo planteabas en la transición en nuestro país y cómo no salían de las cárceles, que en realidad es también sobre lo que reflexiona Silvia Federici en El Calibán, que es cómo el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, porque al final va de esto, es la base de la construcción del sistema económico en el que hoy vivimos a nivel mundial. O sea, cómo tener a las mujeres disciplinadas, la caza de brujas, la capacidad que ha tenido el sistema para no solamente disciplinar nuestros cuerpos, sino que la culpa, que el miedo sea tan constitutiva de la experiencia de vida de las mujeres que ni siquiera tuviésemos ganas de organizarnos para defender nuestros derechos. Y cómo eso no es, digamos, una cuestión casual, sino un mecanismo indispensable para la construcción del sistema económico en el que nosotras vivimos ahora, nosotras y nosotros vivimos ahora. Por tanto, eso que describes y que apela en una segunda reflexión de ese planteamiento que tú hacías en cuál es el papel de los hombres ahora y cómo los hombres pueden incomodarse cuando ven que las mujeres están en primera línea, algo que por otra parte nunca ha dejado de ocurrir, aunque no se hayan llevado el protagonismo, tiene que ver con eso, y también con lo que el feminismo está planteando, que es que el sistema tiene que cambiar, que en este sistema es imposible construir igualdad. Para mí esa es
posiblemente la reflexión central de la cuarta ola. No digo que antes no se hubiese hecho, hay muchas compañeras feministas que la venían haciendo antes, pero creo que esta cuarta ola es la que sitúa en el centro, cuando decimos si nosotras paramos para el mundo, es necesario redistribuir tiempo, riqueza, cuidados, no puede ser que las mujeres sigan asumiendo todo el trabajo tradicionalmente considerado reproductivo y que eso no forme parte de la contabilidad nacional o no se considere como un trabajo esencial, permanezca como un trabajo invisible que se hace en las familias. Eso en realidad es un cuestionamiento muy profundo, muy de raíz del modelo de organización social, económica, política que tenemos a nivel internacional y por tanto también cada uno de los países. Si eso puede incomodar, yo creo que a muchos hombres les puede hacer preguntas incómodas. Pero también estoy convencida de que hay millones de hombres que son conscientes de que el feminismo no es una propuesta política solo para las mujeres, sino que es una propuesta política para el bienestar de la humanidad. Y evidentemente cuesta no ser el protagonista de una lucha que aspira a esa universalidad, y más cuando la historia está escrita por y para hombres y siempre invisibilizando el papel de las mujeres. Pero tengo la sensación de que hay muchos hombres que no se encuentran tan a disgusto con esa lógica de empoderamiento de las mujeres y de situarse en primera línea haciendo un planteamiento de transformación. Es más divertido, es más divertido con las mujeres plenas, ¿no? de libertades, ¿no? Que no esa sujeción. Pero a veces tengo la sensación, por ejemplo, hombres que son católicos y quieren mantener su identidad y por tanto va a primar su voluntad de tener esa identidad frente a un catolicismo antiguo. Eso es otra reflexión interesante, que es, no pienso solamente en los católicos, sino y creo que hay muchas personas creyentes que son feministas, hombres y mujeres, pero que al final hace referencia al cuál es el prototipo de la reacción que está habiendo frente al avance del movimiento feminista a nivel internacional. Y efectivamente esa expresión descarnada, desnuda del régimen, del estado de cosas, que es patriarcal, efectivamente es la de un hombre blanco, heterosexual, multimillonario, que se está poniendo al frente de esos procesos de extrema derecha en todo el mundo, que básicamente pues, nos dicen la violencia no tiene género, las mujeres no tienen nada que reclamar porque el derecho al aborto no debería existir, por supuesto servicios de atención integral para las víctimas de violencia de género no deberían existir, eso del reparto de riqueza, tiempo y cuidados pues es una cosa que ni nos planteamos. Es decir, es verdad que el prototipo de la reacción que se está echando contra el avance del movimiento feminista, yo creo que el movimiento feminista ahora mismo es el movimiento con más capacidad de transformación social. Y de hecho es curioso que aunque no se llame como tal, las propuestas que la economía feminista viene poniendo encima de la mesa desde hace décadas, las propuestas que las feministas llevan poniendo desde hace décadas en materia de considerar lo esencial, ya no solo en términos económicos, sino en términos vitales, de las tareas de cuidados, de las tareas sanitarias, de las tareas que desarrollan mayoritariamente las mujeres, eso está haciendo que la agenda del mundo post-COVID sea una agenda profundamente feminista. El reto está en que efectivamente al ejecutarla también sea una agenda feminista y que, pues, por ejemplo, en el caso europeo, los fondos de transformación, recuperación y resiliencia, los fondos que estamos destinando para la reconstrucción, no vayan a manos de los mismos, sino que impliquen un reparto de la riqueza que efectivamente se ejecute. Pero en términos políticos y en términos económicos, el tipo de planteamientos que hasta la propia administración estadounidense está realizando para estos primeros tiempos de reconstrucción son planteamientos de justicia fiscal redistributiva. ¿Tú crees que Biden se ha hecho Castro comunista? Bueno, eso o bolivariano. Eso es lo que les llevaría a pensar, por lo menos a la derecha española, ¿no? Es lo que deberían decir, que ahora la administración estadounidense es bolivariana, comunista y algo incluso mucho más allá, ¿no? Porque están planteando muchos de los elementos que ellos, al menos en la política interna, pero me temo que esto es una constante en otros muchos países. Has visto que ha habido algunos militares, ¿no?, que están empezando a plantear, igual que en Francia, decir, claro, cuidado, porque parece que la patria solamente se interpreta de una manera. Pero en realidad eso es una victoria de los planteamientos
yo creo del feminismo, creo que ahí el feminismo ha sido fundamental, no solo las feministas han hecho ese tipo de propuestas, pero sí, digamos, una muestra de que estamos en un momento en el que el feminismo está a la ofensiva y hay una reacción fuerte, claro que sí, fuerte y descarnada además de los que quieren mantener el actual estado de cosas, ¿no? Está en relación directa a la capacidad de cambio que implica el movimiento. Y al poder. Claro, claro. Que al final es capacidad de cambio. Son patrias, no son matrias. Irene, déjame hacerte una pregunta rápida y complicada y dar entrada a algunas preguntas que han hecho algunos de los alumnos. Hay una pregunta que para mí es complicada porque decía Clausewitz, ¿no?, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y luego se planteaba, Lenin y Foucault decían que es al revés, ¿no?, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Aún más la política institucional, de Estado. Claro, las feministas estáis planteando como un elemento central de esta cuarta ola son los cuidados, ¿no? Como una... Y la pregunta te diría, ¿es posible no abandonar los cuidados cuando haces política en el ámbito institucional, o al final te llegas a endurecer y a olvidarte de eso que es un elemento central que estamos reclamando para una vida buena, una vida que merezca la pena ser vivida? Bueno, dos cosas ahí. Primero, si pensamos en lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas de cuidados, yo creo que ahí tenemos una obligación. Al menos desde el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España lo hemos entendido así. En lo que tiene que ver con convertir al Estado en corresponsable de la provisión de los cuidados a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a todas las personas, ahí tenemos una obligación y ahí tenemos mucho campo por hacer. Hay algunos países, en particular latinoamericanos, también del norte de Europa, que tienen camino realizado en esto, en hacer políticas públicas de cuidados, atención a la dependencia, corresponsabilidad, especialmente facilitar, bueno, pues por ejemplo a las familias monoparentales, que en España, pero en casi todos los países, son mayoritariamente mujeres encabezando familias sin ningún tipo de ayuda a cargo de uno o más hijos. En eso tenemos muchísimo camino que recorrer y para nosotras está siendo una prioridad. Por primera vez en la historia de la democracia en nuestro país hemos destinado 200 millones para un plan que hemos llamado justamente corresponsables, que pretende que de los cuidados en las familias no solamente haya una mejor distribución de los cuidados entre hombres y mujeres en las familias heteronormativas, sino que también haya una corresponsabilidad del Estado con esos cuidados. Entonces ahí creo que ¿es posible hacer políticas públicas que pongan los cuidados y pongan la vida en el centro? Sí, creo que sí. Implica una fuerte inversión pública, implica una transformación profunda de las políticas públicas, por ejemplo, estoy pensando en los sistemas de atención a la dependencia, en las escuelas infantiles, en la propia comprensión que tenemos de toda la trayectoria educativa y de crianza de nuestros hijos e hijas, pero se puede hacer y se debe hacer. Y estamos en el momento de hacer esas transformaciones. Los permisos de maternidad y paternidad, el respeto por la diversidad de las familias, y la garantía de que, sea tu familia como sea, tú vas a tener acceso a una serie de derechos, a la salud, al trabajo, al transporte, en fin, todos los derechos que son humanos y que las personas tienen que tener por el hecho de serlo. Esa sería una parte. Si la pregunta es, digamos, ¿es posible hacer desde las instituciones política, hacer política de una forma feminista? Es decir, si en la medida en que las militantes, tú misma, tus compañeras del ministerio, operan en una estructura estatal que es muy patriarcal, ¿en qué medida no terminas masculinizando tus comportamientos y abandonándote de los propios cuidados? Esa es una reflexión que en el ministerio tenemos mucho. Primero, porque la mayoría de las compañeras que estamos trabajando ahí venimos de diferentes trayectorias militantes. No es la posición institucional, no es la posición que durante más años hemos ocupado ni pensamos ocupar. Entonces, yo creo que particularmente el feminismo, además, ha sido un movimiento que con razón,
ha rechazado siempre mucho las dinámicas institucionales, precisamente porque las instituciones a las mujeres nos han dado lo que nosotras nos hemos ganado por derecho propio, poniendo muchos cuerpos y poniendo muchas vidas en juego para que eso fuese posible, ¿no? Entonces, yo creo que la distancia entre las formas de hacer del movimiento feminista, de los movimientos feministas en toda su diversidad y las dinámicas institucionales es una distancia grande. Y precisamente creo que también es valiente que particularmente esta cuarta ola sitúe en el centro, cuando dice que hay que transformar el modelo económico, cuando dice que hay que poner en el centro la vida, la voluntad de poder la sitúe en el centro. Ya no solamente queremos, lógicamente, derecho al voto, derecho al aborto, queremos participar de esa toma de decisiones. Y no participar porque unas pocas rompan un techo de cristal, sino participar porque todas están siendo capaces de despegarse de los suelos pegajosos, que es a lo que están pegadas la mayoría de las mujeres y que les impide la participación política. Antes, informalmente, con algunas compañeras, reflexionábamos sobre cómo una mujer enfrenta las militancias. Pues si las mujeres son estructuralmente y con los datos en la mano las que mayores probabilidades tienen de situaciones de pobreza, de exclusión social, sobrecarga en las tareas de cuidados, asunción de la crianza, asunción de trabajos informales precarizados, mal pagados, ¿dónde queda el espacio de las mujeres para la participación política, que es la militancia, sea en el ámbito que sea, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que en eso tenemos mucho que reflexionar conjuntamente, porque es verdad que las dinámicas institucionales, también las militantes en los movimientos sociales, y por eso también el movimiento feminista yo creo que ha establecido esas distancias, ¿no? Esas formas de hacer propias, son muy patriarcales. Muchas veces están muy masculinizadas, y no solo, como digo, en la política institucional, también en las políticas partidarias, en los partidos políticos y también en los movimientos sociales. Entonces, eso es una reflexión muy necesaria, no solo porque sea interesante, sino porque es la que puede determinar que cambiemos ciertas formas de hacer y que realmente pues, podamos construir organizaciones políticas, instituciones que escuchan, que cuidan, que dan valor a los procesos colectivos, que entienden que o llegamos todas o no llega ninguna. Sí, creo que eso es... Volviendo al título de esta sesión, que tenía que ver con el feminismo más liberal y con ese feminismo radical que yo creo que está siendo hegemónico en la cuarta ola, pues es un poco esa reflexión, ¿no? De que el feminismo o es para todas y los derechos o son para todas o da igual que sean para unas pocas, porque no van a permitir mejorar sustancialmente la vida de las personas. De acuerdo, cuando el 8M se convirtió en una huelga, ¿no? Entonces los hombres decían, tenemos que ir, y decían las mujeres, igual te tienes que quedar en casa para que yo pueda ir a la huelga y a la manifestación, ¿no? Entonces era como, no, yo participo, yo también voy a la huelga. No, que tu manera de participar es quedarte en casa con los cuidados. Rodrigo Bruera, desde Córdoba, Argentina, pregunta si estáis trabajando en el Ministerio con algún enfoque teórico concreto y si desde ese enfoque se coligen políticas públicas concretas. Tenemos algunos principios de acción como muy reflexionados, el enfoque de derechos humanos, el feminismo interseccional, esa conciencia, como os decía, de entender que nuestro rol en el Ministerio de Igualdad y en el Gobierno de España pasa por impulsar una nueva ola de feminismo institucional que se acompase, que arrime el hombro, que sea complementaria, que vaya de la mano de esa cuarta ola de feminismo que estamos viviendo en el mundo y que en España tiene muchísima fuerza. Y esos son, digamos, como nuestros principios de acción, ¿no? La idea de hacer políticas siempre con el principio, con el marco de los derechos humanos, con la perspectiva de los derechos humanos y con un feminismo interseccional para todas y consciente de que hay que traducir las demandas de esa cuarta ola y los posicionamientos políticos de esa cuarta ola en políticas públicas. Eso, evidentemente, se nutre de todas las olas anteriores del feminismo y de todas las grandes teóricas referentes, también de todo el aprendizaje colectivo que se ha hecho en las últimas décadas desde los movimientos sociales en cuáles son las estrategias de lucha más útiles para conquistar derechos y también desde las instituciones de cómo convertir eso en política pública. Estoy pensando, por ejemplo, en el desarrollo de los centros de crisis, que es algo que vamos a afrontar ahora a propósito de esos fondos de transformación, recuperación y resiliencia
violencia, esos centros de crisis que nosotras queremos extender a todas las provincias de España para la atención durante las 24 horas del día de forma integral a cualquier mujer víctima de cualquier tipo de violencia sexual, no nos los hemos inventado nosotras. Esto viene de los años 70, de la lucha de otras feministas en olas anteriores que de repente se dieron cuenta de que necesitaban espacios propios para hablar de sus experiencias de violencia sexual que no habían vivido solo ellas, que cuando se ponían a hablar con otras compañeras habían vivido muchas otras y que necesitaban un tipo de acompañamiento, de atención, de reparación específica, ¿no? Entonces, obviamente nos nutrimos y somos como muy conscientes, también creo que esta cuarta ola del feminismo lo es, de que no nos estamos inventando nada nuevo, seguramente, que hay que mirar a las que han venido antes porque gracias a ellas estamos aquí y por todo lo que nos han enseñado y nos han dejado como tareas pendientes, pero en realidad nuestros principios son esos y en lo que se traduce es en impulsar de una forma muy decidida, esa sí que es una seña de identidad nuestra, al menos 3 ejes de acción que tienen que ver con las políticas de diversidad, las políticas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, particularmente de las personas trans. En segundo lugar, las violencias contra las mujeres, proteger y generar políticas públicas que garanticen la protección, la prevención, la atención integral y la reparación a todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y en eso nuestro marco legislativo y nuestras políticas públicas, a pesar de ser un referente internacional, todavía tienen mucho que aportar. Y después ese eje del que antes te hablaba, que para mí es el central de la cuarta ola y que es la redistribución de tiempo, de riqueza y de cuidados. O hacemos políticas públicas que en lo concreto consigan que las mujeres no sean las que dedican 4, 5, 6 horas a las tareas del hogar, mientras los hombres dedican 1 y media, 2, o hacemos políticas públicas que hagan que las mujeres pueden irse no solo al trabajo, también a buscar trabajo, o también a la peluquería, o también a leer un libro, o también a dormir, mientras alguien está cuidando de sus hijos e hijas en un lugar seguro, o hacemos políticas públicas que garanticen que por el hecho de ser mujer tú no vas a terminar solamente como trabajadora del hogar o en el ámbito sanitario, con toda la dignidad que tienen esas profesiones, pero no puede ser que el mercado de trabajo esté injustamente distribuido y, sobre todo, que la consecuencia de esa feminización de determinados sectores del ámbito productivo sea que esos trabajos se devalúan y tienen diferente valor que aquellos trabajos que están más masculinizados y, por tanto, se pagan menos, los contratos son temporales, la situación de las mujeres, por tanto, es más precaria. O hacemos ese tipo de políticas públicas o no vamos a conseguir la igualdad. Antes hablabas de la importancia de otros feminismos de otros lados. Claro, la interseccionalidad no se entiende sin los feminismos negros. Vamos, pero sin los feminismos negros, sin los feminismos de las mujeres trans, sin los feminismos latinos, sin todos los feminismos que al final son visiones diferentes, porque las experiencias de vida de las mujeres también son diferentes, pero eso no nos impide, y eso yo creo que también es otra de las grandes características del feminismo en general, no solo de esta cuarta ola, que también ha implicado fuertes rupturas en el movimiento feminista, cuando esto se ha tenido que debatir, o sea que no lo digo como si todo fuese un camino de rosas para las mujeres que se organizan y que luchan, pero que al final la conciencia de que la propia experiencia de vida y los diferentes motivos y fuentes de discriminación que atraviesan a una misma persona y que condicionan su experiencia de vida marcan el lugar desde el que tú hablas, y que eso es importante a la hora de entender los derechos que reivindicas, la importancia que le das, la urgencia que le das. Creo que eso es una de las cuestiones o de los ejes más inteligentes del movimiento feminista, que sabe que todas tenemos y podemos luchar juntas para garantizar una serie de derechos, pero que a la vez tenemos que reconocernos en nuestra diversidad, y que no es solamente una cuestión, no sé cómo decir, no es una cuestión estética, identitaria. No hace referencia solo a la superestructura, como en unos términos más clásicos, sino que la identidad es material, claro, también, porque la identidad implica que tu experiencia de vida es sustancialmente distinta, y en concreto tu acceso a los derechos puede ser sustancialmente distinto. Esto es algo que me estoy esforzando con algunos debates que tenemos en España, por ejemplo, en torno a los derechos de las mujeres, de las personas trans, que intento recordar siempre. Los derechos que exigen y que deben ser cumplidos por parte de los Estados para las personas LGTBI no tienen que ver con la identidad. No tienen que ver con la identidad
al menos, a ver si me explico bien, no tienen que ver con la identidad en un sentido, identitario, tienen que ver con lo más material. La identidad es material también, son condiciones de vida y son vulneración o no de derechos fundamentales. Las separamos analíticamente, pero están como absolutamente entremezcladas. Claro. Las separamos analíticamente y a veces no las separamos analíticamente, o no deberíamos hacerlo si queremos entender cuál es la experiencia de vida de las personas. Evidentemente necesitamos también hacer esas separaciones, pero cuando llevamos eso o cuando, digamos, dejamos de tener en cuenta la experiencia de vida de las personas por separar en categorías analíticas, perdemos en capacidad de entender dónde se están produciendo las vulneraciones de derechos y cómo remediarlas. En esa dirección va María Matas Prosper, desde Valencia, que puede ser la Valencia de aquí o otras Valencias que hay en otros lugares. Una de las enseñanzas de todo el proceso terrible de la manada fue entender que... Eso es Valencia... No, pero eso vale. es una introducción que estoy haciendo yo para ir a la pregunta concreta de, sí, pues sería la Valencia aquí, aunque del caso de la manada ha generado también una respuesta internacional, ¿no? Porque te decía que una de las conclusiones fue entender que los juzgados necesitaban formación en feminismo, ¿no? Entonces María pregunta qué pasa con la formación también en las escuelas, es decir, si hay posibilidades de meter ese currículum feminista en las escuelas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en España. Bueno, no solo Naciones Unidas nos ha dicho explícitamente que nuestra justicia tiene muchos rasgos patriarcales y que eso implica o tiene consecuencias en sentencias en sentencias y en procesos judiciales que no contemplan suficientemente la perspectiva de género y que por tanto revictimizan y que por tanto son injustos y vulneran derechos fundamentales de las mujeres, y por tanto sí creo que es uno de los grandes retos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género así lo reconoce, que una de las tareas fundamentales, hay todo un eje de trabajo destinado a la formación en el ámbito no solo de los operadores jurídicos, sino de todos los operadores sociales e instituciones que al final tienen que mediar y que participar de ese proceso, pues por ejemplo en el caso de una víctima de violencia de género, ¿no? O de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y la educación afectivo-sexual, no por casualidad, al menos en España, pero me consta que en otros países es así, la extrema derecha, uno de sus primeros objetivos, aparte de señalar a las feministas, de señalar a las mujeres, feminazis, cuestionar que la violencia tenga género, uno de los primeros objetivos siempre es la educación afectivo-sexual. Plantearla en términos de adoctrinamiento. Vosotros no podéis hablar de sexo con nuestros hijos si yo no quiero, porque eso es adoctrinar, porque eso es meterles ideas en la cabeza que ellos no tienen por qué tener sobre la homosexualidad, sobre la bisexualidad, sobre la experiencia de las personas trans. Esto es adoctrinamiento y es ideología. Y tiene que estar fuera de las aulas, porque es ideología, ¿no? Que es como un discurso que sirva para otras muchas cosas. Como si lo otro no fuera ideología. Pero claro, lo curioso es que hace muchos años que la humanidad ha decidido que no es ideología, que la educación afectivo-sexual es un derecho, y no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños y de las niñas, que tienen el derecho de que se les cuente en su casa y en la escuela, y por tanto, evidentemente, las instituciones públicas tenemos la obligación de hacérselo saber a todos los niños, niñas, niñas de nuestro país, que pueden ser lo que quieran ser, que pueden y deben tener el mismo acceso a derechos, sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género, sus características sexuales, que hay una serie de derechos que son derechos fundamentales y que les tienen que ser reconocidos y tienen que poder acceder a ellos de forma real y efectiva. Tomen la opción que tomen en sus vidas, elijan el tipo de familia que elijan, tengan la orientación sexual que tengan o tengan la identidad de género o las características sexuales que tengan. Acabas de decir niños, y eso, perdona, eso tiene también una cuestión que hablabas antes sobre los hombres, tiene, Juan Carlos, yo creo también una consecuencia muy importante, si entendiésemos que la educación afectivo-sexual es un derecho, también para entender en profundidad lo que significa que la lucha feminista también es de los hombres, aunque las protagonistas sean las mujeres. Y es que, por ejemplo, nos empeñamos a veces mucho en hacer, y yo me empeño también, en hacer campañas contra las violencias contra las mujeres, pero deberíamos hacer también campañas de buenos tratos. Deberíamos poder mostrar, porque nuestros niños y niñas, nuestros hijos e hijas e hijes, ¿qué ejemplos tienen en las series de televisión, en los medios de comunicación, de cómo son los buenos tratos? Igual que hacemos campañas para prevenir, para erradicar las violencias machistas, y también en ese mismo sentido deberíamos hacer campañas de cómo es una relación heterosexual o bisexual, homosexual, en la que hay buenos tratos, relaciones de amistad,
cómo son las relaciones estructurales en la sociedad que no sean violentas. También en el ámbito laboral, es decir, ¿por qué no reflexionamos sobre ello? Porque ahí también yo creo que los hombres pueden encontrar más motivos para la felicidad en unas dinámicas que no sean, claro, que no sean patriarcales, ¿no? Hay una serie que me gusta mucho, a veces puede parecer ñoña, pero a mí me gusta mucho, que se llama New Amsterdam, que es sobre un hospital. Sí, estoy viendo la hora. Pues es un hospital público basado en el buen trato, ¿no? Y en el respeto a los demás. Sí. Has planteado lo de hijos, hijas e hijes, ¿no? Que genera polémica, porque es verdad que el lenguaje es como un castillo de nuestra memoria, y cuando de repente tú nombras a las cosas de manera diferente a como estamos acostumbrados, lo puedes vivir como una agresión, ¿no? Claro, yo creo que se puede entender, ¿no?, que gente más mayor pues tengamos más dificultades para utilizar algún tipo de lenguaje, pero debiéramos lograr que la gente entienda que es que el lenguaje castellano es que es muy machista, o sea, es muy machista porque las cosas buenas son cojonudas, las malas son coñazo, un hombre listo es un zorro, una mujer pública es una zorra, constantemente, ¿no?, un hombre público es un hombre de Estado y una mujer pública es una mujer de la calle. Es decir, que todo el lenguaje acompaña, ¿no?, esta mirada, y si no operan en los ámbitos de educación, y un ámbito esencial de educación son los medios de comunicación, es una pelea casi imposible. En mi caso, aunque me implique a veces o me conlleve a veces un foco de debate, además completamente distorsionado, y que se utiliza o se nombra desde la ridiculización, desde el cuestionamiento, nunca desde la pregunta honesta, desde el interés por saber, pero creo que es una obligación mientras sea ministra de Igualdad. Porque ya no es una cuestión de analizar el lenguaje. Yo he sido una chavala súper estudiosa y súper empollona, que me preocupaba por conocer todas las reglas de nuestro lenguaje, pero es una cuestión de reconocer cuál es la realidad de muchas personas que existen en nuestro país y en el mundo, que no se sienten reconocidas en un género o en el otro, y que exigen ser nombradas, con razón, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, creo que para mí es una obligación que sepan que yo sé que existen, y que entre mis obligaciones está también garantizar sus derechos. Por eso trato de utilizarlo. Seguramente no lo hago todo lo que debería, precisamente porque no quiero que eso se convierta en una forma de ridiculizar una experiencia de vida que para ellos además suele estar llena de incomprensión, de violencia, de ridiculización, y procuro, procuro hacerlo buscando un equilibrio para que no se convierta en eso. Pero creo que nuestra sociedad, en América Latina también sé que cada vez está más extendido, o sea, que nuestras sociedades son sociedades, ya no es tolerante, es respetuosa con el otro. Es ser capaz de entender que a ti te incomode más o menos esa forma de nombrar. Hay algunas personas que necesitan ser nombradas así. Y por parte de una representante pública, pues como te digo, y más de una ministra de Igualdad, creo que para mí es una obligación hacerles saber que sé que existen, que creo que tienen que tener todos sus derechos reconocidos, y que sé que entre mis obligaciones está garantizar esos derechos. Yo estoy convencido de que a mi amigo Arturo Pérez Reverte le molesta más que la Real Academia celebre a Pemán, que era un fascista que ayudó a la depuración, incluso al asesinato de profesores y de universitarios. Claro, ilustres en el ámbito de las letras, solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces yo confío, ¿no?, en la sensatez de la Real Academia para que fije, limpie y dé esplendor a la libertad real, no a la libertad que unos pretenden. Nos hemos comido el tiempo, pero déjame hacerte algunas preguntas, aunque nos respondas de manera más telegráfica. La campaña del 8M argentino y la justicia patriarcal. Para mí, las argentinas tienen todo mi respeto, admiración, y creo que aciertan en señalar algo que, como te decía antes, también nuestro Pacto de Estado contra la Violencia de Género señala, que es que necesitamos una justicia que tenga las gafas del género, que cuando ve una situación de violencia machista entienda que hay que suspender el régimen de visitas para los maltratadores, porque un maltratador no es un buen padre, que entiende que el síndrome de alienación parental es un invento de un pedófilo,
Y que se llame síndrome de alienación parental, que ya está prohibido en nuestra legislación, gracias al trabajo que hemos hecho entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero que ahora se sigue aplicando con la coordinación de parentalidad o simplemente con el prejuicio de aquellos y aquellas operadores judiciales que siguen creyendo que una mujer puede manipular a sus hijos en contra de la madre, perdón, en contra del padre, pues que eso no existe y que no se puede aplicar, porque aplicarlo implica ejercer violencia contra los niños y contra las niñas y también contra las mujeres. Ese tipo de cosas las necesitamos con urgencia, esa formación, esa perspectiva feminista en la justicia, y las argentinas me parece que señalan el camino correcto. Es verdad que también en Chile, ¿no?, en todo este movimiento en pro de la Constitución, de la nueva Constitución, las mujeres también han tenido y están teniendo un papel muy, muy relevante. Una convención paritaria, una convención constitucional paritaria. Vamos, un abrazo enorme, además que tengo muchísimas ganas. Ojalá pudiera viajar a Chile y Argentina pronto y conocer de cerca, ver de cerca ese proceso. En Chile he vivido y mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros y compañeras que están dando la batalla. Que así sea. Hace una década del movimiento indignado, de las primaveras árabes, del propio 15M aquí en España, de Occupy Wall Street, el feminismo que ahí se estaba expresando, también es verdad que, como comentábamos antes, siempre que hay una acción hay una reacción. Y la reacción también generó el intento por parte de la derecha de acabar con el derecho al aborto, eso generó el tren de la libertad, y ahí se empezó a expresar un nuevo feminismo. Yo creo que sí, que el tren de la libertad es el momento en el que en España podemos hablar de una progresiva construcción de esa cuarta ola que estalla con absoluta plenitud en la huelga del año 2018. Pero el tren de la libertad, que fue una movilización masiva y que esa movilización de las mujeres no solamente consiguió frenar esas modificaciones en la ley, la gran mayoría de ellas, sino que sobre todo tumbó al ministro que pretendía hacerlas, y creo que cada vez esa ola del feminismo se ha expresado con más fuerza y, como digo, situando en el centro del debate público debates que hasta ahora nunca se habían dado, de la economía feminista, de la importancia de los cuidados, de la redistribución, de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, de la visibilización de las violencias sexuales, que es una violencia estructural, sistémica, una violación de derechos fundamentales que sufren en España 1 de cada 2 mujeres, según la macroencuesta, ha sufrido algún tipo de violencia machista, según la última macroencuesta que hemos hecho, a lo largo de su vida. 1 de cada 2 mujeres. Y sin embargo estaba completamente invisibilizada, naturalizada, incluso despreciada, ¿no? De, bueno, eso no ha sido para tanto, ¿no? Esto que te está pasando, ese acoso, esa... Entonces, sí creo que a partir de ahí hay un avance del movimiento feminista en España, pero también a nivel internacional, que es imparable, y ojalá seamos capaces de corresponderlo con esa ola de feminismo institucional que tiene que acompañar a ese feminismo para hacer políticas públicas que garanticen esas demandas. Las reclamaciones feministas vienen casi siempre acompañadas también de reclamaciones animalistas, es decir, de un mayor respeto a los animales, incluso con una creciente reclamación, ¿no?, de pautas de consumo más respetuosas con los animales, y muy vinculado a esto, por supuesto, con la naturaleza, un enorme respeto al medio ambiente. Bueno, yo creo que el ecofeminismo es la propuesta política de nuestro tiempo. Creo que habéis tenido a Yayo, hablábamos antes, y bueno, ella es una mujer que lleva muchísimos años defendiendo esto, a veces cuando nadie lo escuchaba, así que mi reconocimiento, porque de ella y de otras mujeres como una sabia, Eugenia, Yayo Herrera es una sabia. Pues de ellas hemos aprendido, ¿no? Pero sí creo que el ecofeminismo es uno de los ejes, de los pilares fundamentales del feminismo de nuestro tiempo y de las teorías y formas de hacer política que permiten transformar nuestro tiempo, que permiten transformar nuestras sociedades. Y más bien, yo diría que hayan ido o no de la mano esas luchas, lo cierto es que el feminismo está haciendo una propuesta política para la vida. El feminismo está haciendo una propuesta política para organizar nuestra sociedad y nuestra economía de forma que todo el mundo pueda vivir y desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, y particularmente las mujeres, que son las que más derechos ven vulnerados en este modelo y en este sistema, sobre todo económico, que está sostenido sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Muchas veces digo que es un gigante con pies de barro, y los pies de barro son los hombros de esas mujeres, que es como hablamos siempre de la economía financiera, la financiación de la economía, pero todo eso, toda esa gran montaña está construida
exactamente y físicamente sobre los hombros de las mujeres, sobre los hombros, sobre las espaldas que sufren daño físico de las mujeres y particularmente de las migradas, de las que están en situación administrativa irregular, de las pobres o las que están en situación de pobreza, entonces de las que sufren violencias, de las que son explotadas sexualmente, de las que son víctimas de trata. Por tanto, sí creo que cada vez hay un feminismo más poderoso, más bien armado y que se está convirtiendo en la propuesta política central de transformación de nuestro país y del mundo. Vamos. Mujeres las que han acuñado la expresión trasvase global de corazón, ¿no? Esas mujeres que dejan de cuidar a sus hijos en América Latina, ¿no? Claro, para venir a cuidar aquí. Ha dicho recientemente Cristina Fernández de Kirchner que el mejor lugar para una persona joven es estar comprometida, organizada y consciente. Eso que llamamos militar, aunque la palabra no sea la más adecuada, ¿no? Pero ella ha planteado así que el mejor lugar para una persona joven en este momento de la historia es estar militando en algún lado. Sí lo creo. Creo que la organización de unos seres humanos con otros es la mejor vacuna contra la intolerancia, contra la vulneración. ¿Tú vienes de ser derechos. militante? Yo vengo de ser militante, sí, desde los 15 años y es, vamos, mi escuela de vida. De hecho, espero volver a ser... Me siento militante ahora, aunque esté desempeñando unas tareas poco habituales en las militancias de las que yo vengo y de las que vienen muchos de los compañeros y compañeras con las que trabajo. Cuando empezamos este proyecto y cuando yo te conocí, Juan Carlos, tampoco pensábamos, aunque teníamos la voluntad firme de gobernar, no pensábamos o no veíamos, digamos, si eso iba a ser o no posible. Teníamos la firme voluntad de intentarlo porque sabíamos que era útil para cambiar la vida de la gente, pero yo me siento una compañera militante ocupando y asumiendo ahora unas tareas y después me tocará asumir otras, igual que antes me ha tocado asumir otras. Y en todo caso, vamos, lo tengo clarísimo que a cualquier chaval, chavala que lo esté dudando, que lo haga sin ninguna duda y desde cuanto antes. O sea, juntarse con otros y con otras para defender tus derechos en clase, o sea, en el centro educativo, en el instituto, en la universidad, en el centro de trabajo, es la base de la democracia. Para hacer teatro, para hacer poesía, para lo que sea, ¿no? Por supuesto, para hacer un club de lectura, o sea, si es que eso es la vida, si es que vivir es vivir con otros. Claro. Nadie vive solo o sola. Entonces, si vivir es vivir con otros, qué mejor que organizarte y que hacerlo además de una forma lo más democrática posible, ¿no? De manera que todo el mundo pueda expresarse, formar parte, sentirse parte, hacerse parte y construir y fijarse objetivos comunes. Me parece una sabia reflexión y una sabia recomendación. Lo vivía así Federico García Lorca cuando hablaba de la barraca, decía somos misioneros patológicos, ¿no? Es decir, tenemos que estar aquí como un mandato. Ya casi para terminar, Irene, en los análisis que hemos hecho durante todos estos años somos conscientes de que la capacidad que se tiene desde los gobiernos de cambiar las cosas es limitado, que se tiene en los gobiernos pero no se tiene el poder. Sin embargo, no estar en los gobiernos es peor. Yo sí lo creo. Creo que vivimos en un tiempo político en el que el poder está muy concentrado en pocas manos, pero a la vez distribuido en diferentes centros de poder, y hay un poder económico y hay un poder mediático y hay poder político y por tanto las personas que tenemos la voluntad firme de transformar las cosas creo que no podemos solo aspirar a transformarlas desde el poder que también existe en la sociedad civil. Creo que tenemos que aspirar a ocupar todos los espacios de poder porque si no estamos en todos los espacios de poder nos va a costar mucho más ser capaces de gatillar esos procesos de transformación, porque si nosotros no estamos ahí, estarán los adversarios, ¿no? Aquellos que no quieren que ningún cambio se produzca. Por tanto, por supuesto, dándole el valor fundamental a los procesos de organización colectiva, a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, eso es fundamental. Y ahí hay poder, y hay capacidad, vamos, la historia lo demuestra, ¿no? Si no hay pueblo organizado, no hay transformaciones que puedan realizarse. Pero en los gobiernos también hay poder, en los parlamentos también hay poder, eso quiere decir hay procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de la gente y, por tanto, creo que las personas que queremos transformar, y particularmente las mujeres, que hemos estado excluidas tradicionalmente de esos espacios de toma de decisiones en mucha mayor medida que los hombres, tenemos que decirlo sin complejos, tenemos voluntad de poder y de estar en los espacios donde se toman las decisiones, precisamente porque sabemos que si no, no vamos a poder transformar. La cosa es que, a diferencia de
nuestros feminismos no queremos que solo unas pocas mujeres puedan acceder a los espacios de toma de decisiones. Queremos que es ese todas las feminismo mujeres, liberal, claro. Queremos que todas las mujeres accedan a esos espacios de toma de decisiones. Claro. Sí, bueno, no voy a decir nada. Para terminar, hemos planteado antes que las miradas hegemónicas, aquello que decía Marx de que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes, ¿no? Entonces, la mirada global de las series, de los anuncios, de los modelos son blancos, clase media, masculinos, cada vez más heterosexuales. Diversos, pero cuesta. Claro, pero esa mirada eurocéntrica a veces toma decisiones, por ejemplo, durante el confinamiento, que no valían para una parte importante de la ciudadanía. En América Latina tú no podías decir, no salgan de las casas. ¿Y qué como si yo me busco las habichuelas todos los días cuando salgo? Yo creo que para las personas que hemos estado en tareas de gobierno, al menos hablo por mi experiencia, ¿no? Que además era nuestra primera experiencia en el gobierno de la nación, durante esta emergencia sanitaria, económica y social, ha sido muy difícil tomar decisiones y efectivamente hay algunas cosas en las que tenemos que pedir perdón a la ciudadanía, o sea, por ejemplo, a las familias monoparentales, que como te decía al final es a las mujeres que crían solas. Nosotras no hemos sido capaces de darle la respuesta que necesitaban. Con las madres de este país, particularmente con las familias monomarentales. Digo monomarentales porque la mayoría son mujeres. Pero en general con las madres, que han tenido que asumir, si tenían trabajo, trabajo. O teletrabajo, que en su caso significaba mayor precarización del trabajo, porque además ya que estabas en casa se asumía que entonces ya podías hacer las cosas, que ya las horas de trabajo eran a la vez de trabajo y de cuidados, de crianza y de corresponsabilidad. Con ellas tenemos una deuda, porque incluso aunque estamos poniendo políticas públicas encima de la mesa, como el plan Corresponsables, para tratar de que esto no se vuelva a producir, de que si vuelve a ocurrir algo ni tan siquiera parecido, pueda haber dispositivos colectivos, públicos, que digan, oiga, usted puede dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro donde vamos a colaborar con la crianza, mientras usted puede hacer, insisto, no solo ir al trabajo, sino también cuidar su vida personal, porque la ley en España lo dice así, y es un derecho de las mujeres también cuidarse, ellas mismas, ya sea descansar o ir a hacer lo que tengan que hacer, no solo a compatibilizar la vida laboral con los cuidados, y con ellas tenemos un debe. Con los adolescentes y las adolescentes que estuvieron un montón de días, un montón de semanas, sin poder salir de sus casas, en una época de su vida en la que es especialmente, ¿no?, importante el contacto con los amigos, con los compañeros, con los niños y niñas. Yo creo que hay muchas reflexiones de profundidad de cómo los niños y niñas, las adolescentes, no son solo el futuro de la sociedad, son también el presente, habitan en nuestro país, tienen derecho a poder tomar decisiones en función de su nivel de madurez y de desarrollo. Creo que hay muchas cosas que... Creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, pero eso no implica no ser autocrítica, y creo que hay con determinados grupos humanos, y particularmente con las mujeres, o con los jóvenes, con los niños y niñas, que sería bueno que hiciésemos una reflexión profunda como sociedad, y como gobierno nos toca hacerla seguro, y creo que estamos tomando ejemplo con el tipo de políticas públicas que estamos desplegando para no volver a hacer políticas o a tomar decisiones que les tienen poco en cuenta, ¿no? O que no cuentan con su experiencia de vida y con sus necesidades todo lo que fuese necesario. Y no obstante, pues también te reconozco que creo que lo hemos hecho lo mejor que sabíamos, porque nos enfrentábamos a algo que es la peor pandemia en 100 años, ¿no? Y qué injusto es el lenguaje, y a veces qué injusta es la sociedad con las enfermedades mentales, y sobre todo de las mujeres, ¿no? Estás como una puta cabra, histérica, esquizofrénica, inestable. En vez de reconocer, ¿no?, toda esa carga terrible, parece que lanzas el insulto, la descalificación, y ahí ya está zanjado el problema. Esa es una estrategia de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. Si eres una puta gorda o si eres una puta histérica que deja de gritar, al final es una estrategia de disciplinamiento de las mujeres. Tú lo que tienes que ser es esto, ¿no?, calladita, dulce. Lo estoy estereotipando mucho y soy consciente, pero en realidad
el estereotipo opera. El estereotipo opera sí, hay muchas mujeres, la inmensa mayoría, que no responden a ese estereotipo y a ese canon y que tienen que pasar un proceso seguramente de culpabilizarse por no cumplirlo, a decir, oye, a lo mejor también tengo derecho a vivir siendo una gritona y que me llame histérica el que quiera, ¿no? Y por qué yo no puedo gritar y otros muchos hombres sí pueden gritar, ¿no? O por qué la sociedad valora diferente a la mujer que grita que a la que no grita, independientemente de que podamos pensar, oye, es mucho mejor hablar sin gritar y respetarnos entre todas, pero ¿por qué en la mujer tiene particular estigma, ¿no? Parece que cuando alza la voz, y por otra parte es una forma, o eso se usa también como forma de violencia política contra las mujeres. Como forma de decir, voy a convertir quién eres en el objeto de ataque político. No son tus propuestas, no son tus decisiones políticas, no son ni siquiera tus declaraciones públicas, es decir, lo que tú puedas opinar de un tema polémico o que pueda suscitar crítica o debate social. Es tu experiencia de vida, lo que tú eres en un problema y en un motivo de ataque sin cuartel, que además pues, termina por dinamitar tu imagen pública, como te decía antes, el escrutinio de la vida privada y al final, bueno, pues disciplinar no solo a esa mujer, sino a todas las que se atrevan a ocupar el espacio público. Y que quizá tiene su última ratio que pone los pelos de punta, el atentar contra los hijos. Por supuesto, atentar contra los hijos o contra la vida de las propias mujeres. Claro. Nos vamos. Hay varios de los estudiantes que están, claro, consternados por lo que está pasando en Colombia, ¿no? Con decenas de asesinatos, con desaparecidos, con torturados, con denuncias de acoso sexual y piden a Europa, piden a España solidaridad. Quizá una buena manera de despedir esta charla con la ministra de Igualdad del Gobierno de España sea lanzar un mensaje. Y la firme convicción en que debemos y tenemos la obligación de que se respeten los derechos humanos en todo el mundo y que esa es una obligación de los Estados y de los países, de todos. Así que tenemos que trabajar para ello, por supuesto. O sea, no solo la solidaridad, sino la conciencia clara de que tenemos responsabilidades en garantizar que se cumplen los derechos humanos. Gracias, Irene, gracias ministra. A ti, gracias a todas y todos los que estáis al otro lado. Gracias a todos los alumnos. Seguimos. Qué suerte tenemos, ¿no? Con este curso. Ojalá lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Un abrazo y gracias. Gracias, Irene.